Hola amigos de Contexto. Hoy tenemos un tema que Julio decía que era un poco extraño, ¿verdad? Y Es para mí todavía. sí, pero ya después que acabemos el programa ya no va a ser tan extraño, Quizás porque no. para mí también, ¿verdad? Pero cuando me encontré con Jovanka hace rato, que es microbióloga y es colombiana, me llamó la atención cuando me dijo a lo que se dedicaba. Ella es, como les decía, microbióloga industrial, tiene un máster en gestión e innovación de industria alimentaria. Y vamos a hablar justamente de eso en este programa, de los desafíos actuales de la industria alimentaria y cómo más allá quizás de carnes y verduras podríamos obtener otros alimentos con proteínas y que alimenten, ¿verdad?, con bastante carga energética y proteica para poder, bueno, que sea, vamos a decir, rentable hacerlo desde otro tipo de elaboración. Y lo más, bueno, lo más curioso es que Jovanka nos va a hablar de una harina que se hace a partir de los grillos. Ella misma nos va a explicar cómo es esto. Jovanka, bienvenida. Háblanos primero, antes de esto tan puntual que he mencionado, para despertar el interés del público, de que se sepa que vamos a hablar de esto. Háblame un poco de cuáles son, primero, ¿qué tú haces como microbióloga e industria alimentaria? ¿Qué se está haciendo en el mundo? Se dice que hay desnutrición, hay hambre, a pesar de toda la riqueza que tenemos y que el mundo ha producido. ¿Qué puede una microbióloga o un conjunto de microbiólogos, de científicos, innovar para que en el mundo haya más comida y podamos tenerla de una forma más económica, más barata y más fácil? De acuerdo. Gracias por la invitación. Buen día para todos. Un microbiólogo básicamente lo que hace es identificar, estudiar y determinar algunos tipos de microorganismos que no son visibles para el ojo humano. Para esto utilizamos un microscopio. Todo aquello que es visible mediante el microscopio es la labor que ejerce un microbiólogo. Yo la estudié por 5 años en Colombia, como ya lo mencionaste, y posterior a ello obtuve una beca para ir a estudiar un posgrado en España. Mi especialidad en los miles campos que tiene la microbiología es la microbiología de alimentos. Así que yo me enfoco en determinar cuáles microorganismos pueden afectar o mejorar ciertos productos alimenticios. Una vez terminada esta maestría, que es en gestión e innovación en la industria alimentaria, con mi socio en ese momento presentamos un proyecto ante la Unión Europea. En la Unión Europea nos avalaron el proyecto, lo financiaron. ¿Y en qué consistía este proyecto? Es ahí lo que tú estabas contando. Consiste en la cría y reproducción continua de una especie específica de insectos para ser transformados en harina y esa harina ser destinada al consumo humano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué con insectos? Pues bien, todo este tema del cambio climático, que ustedes saben bien las consecuencias que estamos viviendo ahora, necesita ser trabajado, pero con cosas reales, fehacientes, concretas. Y realmente yo estoy convencida que la labor de un científico debe verse reflejada directamente en la sociedad. Este tipo de temas, claro. Es así como este proyecto de carácter social en un principio estaba destinado para combatir problemas como malnutrición y desnutrición. ¿En qué países? En países pues que tuvieran estos problemas, incluyendo Colombia. Supongo que también sería replicable para países como República Dominicana y Haití, por supuesto. Sí. ¿Qué pasó? Este proyecto empezó como un emprendimiento, fue evaluado por jurados tanto en España como en Francia. Fuimos representantes del emprendimiento a nivel mundial, el emprendimiento colombiano a nivel mundial. Y estoy convencida que este proyecto se puede aplicar y replicar a cualquier parte del mundo, independientemente de las características climatológicas. ¿Por qué? Porque podemos variar la temperatura, pH y humedad y demás características externas que requieren los insectos para ser criados. Este es un proyecto, Jovanka, que fue fruto de una investigación que ustedes hicieron en España, o es algo que ya es conocido y no se ha aplicado. ¿Cómo surge y por qué con grillos? Si es con insectos. Háblame un poquito más del proyecto ya en específico. Bueno, de acuerdo.
Actualmente, el tema de la entomofagia, que es como se conoce el hábito de consumir insectos. Bueno, en Colombia tienen tradición con las hormigas. Exactamente, no, a eso iba. No Se es un comen tema las hormigas. extraordinariamente En extraño. Colombia se comen Sí. mucho las hormigas. En una región Unas hormigas muy específica, grandes. culonas, Wow. se Sí, llaman sí. hormigas Wow. culonas. Las culonas. En el Amazonas colombiano también se consumen unas En especies Santander, de ¿no? larvas. Correcto, en Santander, así es. Pero en general esto no es una práctica nueva en el No, mundo. es muy antigua. Nuestros antepasados se alimentaban tenían como fuente de proteína y otros nutrientes los insectos. Lo que estamos haciendo es retomar prácticas ancestrales, mejorarlas con la ciencia. Por supuesto, esto no es coger cualquier insecto que vayamos encontrando. Hay unas especificaciones, hay una reglamentación a nivel mundial que dice qué especies de insectos son las aptas para el consumo humano. ¿Por No qué? son ¿Cuáles todas. son esas reglas para que Las sean características aptas? principales para determinar que un insecto es apto o no para ser incluido en la dieta humana es su porcentaje nutricional. Entonces, si buscamos una especie que contenga mucho contenido de proteína para un fin específico, se debe buscar una especie en concreto. Si queremos ácidos grasos, si queremos omega 3, si queremos vitaminas, hierro, cobre, manganeso, zinc, en fin. Tú podrías hacer, por ejemplo, tu especialidad es esta. Tú podrías decir, bueno, las hormigas tienen más proteína, los grillos tienen más tal, hacer como un pequeño resumen de los Sí, que por se pueden supuesto. comer, en qué son ricos. De las infinidad de especies de insectos que hay, hay 2.500 especies aprobadas en todo el mundo. 2.500, mucho. ¿Cuál sería la labor aquí? Esto, más que mi especialidad, fue un proyecto en donde pude compaginar ciencia, específicamente con la microbiología, emprendimiento y un impacto social, que es, básicamente es mi triángulo equilátero perfecto, algo que sea aplicado a la sociedad. Este proyecto como tal requiere mucha investigación. Si bien yo quisiera implementar este proyecto en República Dominicana, ¿cuál es el primer paso a seguir? Identificar cuáles son las especies que ustedes tienen. Segundo, Aquí hay de muchos esas grillos, pero especies, son más chiquititos. Sí. exacto, de esas especies, de esos grillos pequeñitos que tú mencionas, ¿cuáles son aptas y están incluidas en la lista que determina la FAO? Sí. Porque esos de para ser dónde aptas? son, son de Colombia. Los grillos con los que yo trabajé en el proyecto que estamos hablando en concreto en este programa son de Colombia. Sin embargo, se Son pueden grandes, encontrar en tamaño. otras regiones del mundo. ¿De qué tamaño son? Aproximadamente este Wow, tamaño. son bien Un, grandes. un grillo adulto. La sí. especie es Grilloides sigillatus. Sí. Pero hay, como lo menciono y quiero ser reiterativa en ello, no es la única especie. Y no solo los grillos son aptos para el consumo, también estamos hablando de larvas, de mariposas, de cucarachas, de arañas. Wow. Cada ¿Que una son con ricos una en por- qué? Por ejemplo, los grillos son ricos en proteínas. Proteínas, Y por ejemplo, en 65%. ácidos grasos, wow, mucho. Mucho más que cualquier otro producto que encontramos, que la soya e incluso una porción muy pequeña de la harina. A ver, aclaro que es convertido en harina por un tema cultural. Es mucho más fácil agregar la harina como ingrediente a un plato que ver el insecto completo. Sí. Pero básicamente el contenido de el proteína es el insecto. mismo. Pero ¿qué hacen? Lo pulverizan. trituran. Absolutamente Sí, todas las partes todo, del grillo todas son las partes, comestibles. Las todas las patitas, las partes. alas, las antenas, el cuerpo. Todas las partes. Todas las partes son comestibles y cada parte tiene un aporte diferente en cuanto a nutrientes. Wow. Nosotros buscábamos específicamente por qué proteína, porque es la principal carencia Sí, por en una supuesto. región específica en Colombia. Hay algo que no tiene que ver con los grillos, pero que sí tiene que ver con alternativas nutricionales innovadoras, vamos a llamarle, y son las algas marinas. Sí. Y dado que el planeta tiene 75%, 74% de mar. su superficie de mar, he escuchado mucho que el cultivo de esas algas puede ser una solución también al tema de la alimentación. Pero eso lo podemos ver en el próximo segmento, lo tenemos que ir a una pausa. Bien amigos, continuamos este programa con la microbióloga Giovanna Sarrato, Cerrato, con A. con E. Ah, pero aquí está con A, está escrito con A.
que nos ha estado conversando sobre, vamos a llamarle, alternativas en alimentación, en microbiología, y en este caso investigaciones que ella realizó, tanto en Colombia como en España, sobre la utilización de insectos, particularmente grillos, pero son unos megagrillos, porque son como así de grandes. Mucho más grandes que los nuestros. Más grandes que los nuestros. Los nuestros son ccasi microscópicos, Sí, son chiquititicos, pero suenan durísimos. Suenan durísimos, sí. Para el uso de la industria alimentaria. ¿Hay alguna experiencia ya que se esté usando en Colombia? Sí, sin duda. Este proyecto fue llevado a Colombia como la primera granja de grillos en Latinoamérica. Asimismo, fue avalado por ciertas instituciones. En este momento está cerca de Bogotá, a 2 horas de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. Sí, pero en la parte baja, caliente. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y esta ubicación en donde se encuentra la primera granja de grillos está en un clima templado, un poco más cálido para los grillos. ¿Esto por qué? Porque minimiza los costos de producción, teniendo en cuenta que los grillos necesitan una temperatura constante, relativamente alta. Sí. Es necesario que en países en donde hay estaciones, por ejemplo en Europa, se tenga que regular esa temperatura constantemente. ¿Cómo se hace? Pues con hornos calentadores. Aquí sería una temperatura idónea, es perfecto, es perfecto para el cultivo de grillos. Se puede controlar, son variables externas que se pueden controlar en todo cultivo de insectos. Giovanna, la aceptación de esta harina de grillo en Colombia, me imagino que será muy buena porque tú has dicho, yo no lo sabía, que ustedes tienen tradición de que comen, por ejemplo, las hormigas y demás. ¿Cómo es la aceptación allá? Y estas hormigas, por ejemplo, que tú dices que históricamente se han comido en Colombia, no se hacían antes, hace muchos años me refiero, cientos de años con ninguna aprobación de que fueran aptas, simplemente se comían. Correcto, sí, era un tema tradicional, cultural. Y son tostadas, y tú la ves, la hormiga. Así tostaditas. Y vienen en una fundita como las papitas fritas. Como snacks, sí. Se consumen como snacks. Sí. Y de hecho, hasta hace unos años se podían encontrar en el aeropuerto para llevar como souvenirs. Sí. ¿Y de qué son ricas las hormigas? ¿En qué? Las hormigas culonas en particular tienen una buena fuente de ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Pero como te explico y como les expliqué anteriormente, no es el componente o el nutriente que nosotros estábamos buscando en particular. Sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la aceptación de, en general, la entomofagia en países como Colombia, aun cuando hay una práctica ancestral de consumo de insectos? Es difícil, es complicado, debo admitirlo. Hay un choque cultural, hay una barrera cultural enorme que se debe ir destruyendo poco a poco mediante la información. ¿Qué información es la que necesita entender el consumidor final? Que son aptos para el consumo humano. Sin embargo, si ustedes comen hormigas, ¿cuál es la diferencia? No, pero no es tampoco que todo el mundo anda comiendo hormigas en la calle. No. Es que es una tradición de un departamento en particular que se popularizó. Esa fue la mejor explicación. Sin embargo, déjame decirte una cosa. No como el mangú aquí, ¿no? Se popularizó tanto esta práctica que el gobierno tuvo que plantear unas estrategias de control debido a que... son como saladitas. Sí. Son ricas, honestamente son ricas. Para mí el sabor más similar puede ser a frutos secos. ¿Ah, sí? Sí, frutos secos, tostados, es un buen snack. Sin embargo, el sabor varía según cómo alimentes los bichitos. Es el único caso que yo sepa así de una tradición de comer algún insecto. Porque en México que hay cosas Los chapulines. ¿Cuál es en México? En México se comen los chapulines. ¿Cuáles son los chapulines? Los encuentras en la calle. Son pequeños grillos, pequeñitos, grillos. Sazonados con muchísimo picante y lo encuentras en la calle. Bueno. México es el pionero de la entomofagia. ¿Y dónde más? ¿Tú en Colombia? Brasil todos los países que limitan con el Amazonas tienen una cultura de entomofagia en mayor o en menor proporción, pero la tienen. Y de hecho,
todos los países han consumido en uno u otro momento algún insecto. Ten en cuenta que la cerveza, el pan y muchos productos, el yogur, el queso tiene necesitan microorganismos gusanitos para su proceso de producción. Sí. Y Pero en Asia es yo un vi ingrediente. Un ingrediente. No. En Asia yo vi, por ejemplo, en Asia sí. unos gusanos gigantes. No, que en se lo Asia sí, comen. las culebras, las arañas, todo. En Asia Correcto. se vende en la calle. Reafirmo lo que acabas de decir. En este caso, la harina se usa como ingrediente, pero si bien es cierto que también se puede utilizar, y esta es la razón, sin que me lo hayas preguntado, por la cual dejé ese proyecto hasta ese punto. Yo necesito que un proyecto como este, con una investigación de 7 años, con un avance tecnológico, una proyección, una investigación científica, tenga un impacto social. Claro. Sin embargo, este proyecto da para tantas cosas y tantas aplicaciones en cualquier parte del mundo que se optó, y es en lo que está ese proyecto en este momento, como una fuente de proteína para las personas fit. Entonces lo encuentras en los gimnasios como reemplazo de la proteína Pero adicional. está solo, no está mezclado con algo. No se mezcla con nada, es absolutamente el insecto dices que la completo usan molido como ingrediente. Tú puedes preparar un pancake y le adicionas, en lugar de la harina normal, un Es poquito una de esto. proteína, es como si te tomaras un suplemento Correcto. alimenticio y le colocas la harina. Esto está aprobado el FDA quizá no, porque no es en Estados Unidos. ¿Por quién está aprobado? ¿Quién lo Cada país supervisa? debe contar con una legislación para ello. En Colombia ha tardado muchísimo este proceso, principalmente por ese factor, porque no hay una legislación clara en torno al consumo de insectos, a las condiciones medioambientales, a los permisos ambientales de suelo, de aire, de cría, no está la legislación clara. Así que Aquí va a ser un ¿quién proceso sería? lento. Aquí no Aquí, sé si ¿cómo conoces sería? el caso dominicano, pero aquí hay un instituto que se llama el IBI, el Instituto de Biotecnología, no sé cuál es exactamente. El que era ¿Biotecnología y reproducción animal? ¿Es ese? No, el IBI es el que era Indotec, está ahí en la Sí. Instituto de Biotecnología e Innovación. Que es un mira, debe instituto ser. muy grande que pertenecía anteriormente al Banco Central y luego fue transferido al Ministerio de Industria y Comercio y ahora está bajo la égida del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y ellos hacen investigaciones básicamente sobre alimentos. Me alegra enormemente saber que en tu país también se está incentivando este Sí, tema hay del hay emprendimiento, una de la infraestructura, innovación, Sí, mucho. de la aplicación de la ciencia realmente a lo que es la sociedad, a la industria alimentaria en este caso. De hecho, a eso me dedico actualmente, a evaluar, asesorar y orientar emprendimientos sin vulgarizar la palabra, porque entiendo que el tema de emprendimiento ya se ha vuelto como tan normal, tan habitual, pero realmente cuando se pasa desde una idea y se trabaja, se estudia, y no por un mes, no por un año, te hablo de 7 años investigando un tema concreto que va a suplir una necesidad concreta, que en este caso es una alternativa de mejora a problemas como el cambio climático, un proyecto sostenible medioambientalmente que cumple con algunos de los 17 establecimientos las 17 puntos de desarrollo sostenible. Sí, los objetivos. Los objetivos, perdón, gracias. Eso es básicamente en lo que debe consistir cualquier fuente de emprendimiento, cualquier innovación que se pretenda hacer, ya sea en República Dominicana, en Colombia, en México, en Perú, da igual. De hecho, no tiene que ser en Latinoamérica, puede ser en cualquier parte del mundo. Que tenga un impacto social claro, un destino claro, pero que además no obstaculice el proceso en el que se está viviendo el panorama actual. Cambio climático debe respetar este panorama del cambio climático, debe ser autosostenible y sobre todo replicable. ¿Por qué hablo y me gusta hablar tanto y contarles a los dominicanos sobre este proyecto? Porque más que nada es una invitación que quiero hacer a las entidades gubernamentales, a las instituciones educativas de pregrado, de posgrado, para que realmente busquen alternativas de sustentabilidad para ustedes y que puedan ser ¿Pero tú aplicables vives para aquí otros. o no?
No, pero probablemente pueda radicarme acá en unos meses. Entonces, tu objetivo, Giovanna, es comenzar con este proyecto de la harina de grillos aquí en la República Dominicana. ¿Tú estás trabajando en esto? No específicamente es el objetivo, pero sí quiero dar a conocer este tipo de proyectos, este tipo de emprendimientos y quizás ser una herramienta para dar ese paso a seguir, esa orientación, ya sea en este tipo de emprendimientos o en otro tipo de emprendimientos, siempre y cuando cumplan con un patrón específico y es con un impacto social claro y fehaciente. Pero sí me dices que existe el producto de la harina como suplemento alimenticio. ¿Eso Sí, existe? sí. ¿Dónde está? En Colombia fuimos los pioneros, pero tú entras a internet y en Sí, Amazon en todas y en partes. otras páginas buscas harina de grillos o insectos comestibles y encuentras una gran variedad, unas alternativas innumerables, con chocolate, con nueces, con almendras. Pudiera ser interesante que pusieran este videíto que tenemos detrás, que lo pusieran adelante, para que tú fueras explicando un poquito el proceso, si fuera posible, a nuestro director. ¿De acuerdo? Ponerlo adelante. Mientras lo preparan, pues podemos ir hablando un poco sobre cuáles son, pues, vamos a decir, Giovanna, objetivos de esta microbiología. Bueno, tenemos vamos a ver, explica un poquito aquí con los grillos. Bueno, lo que estamos viendo en este video básicamente es un taller que se hizo en un instituto en Colombia, en donde con una pequeña cantidad de harina adicionada al pan se obtenía un pan rico en proteína, en donde no se cambiaba ni el color, ni el olor, ni el sabor significativamente. Esto que vemos en pantalla es una de las especies que nosotros manejábamos, Grilloides sigillatus, que ya lo mencioné. Pueden ver el tamaño. Hay tanto hembras como machos. Hay cubetas de huevos porque es como el entorno más idóneo que podemos asemejar a ellos. Aquí estamos evaluando macroscópicamente cómo es la textura de la harina, si se encuentran partículas o realmente quedó bien pulverizado el producto. Porque entiendo que sería muy desagradable para el consumidor final encontrar quizá una patita, una antena en medio del producto que va a consumir. Lo que vemos al costado derecho de la pantalla es tierra en donde las hembras de los grillos depositan los huevos, hacen la ovopositación, que es lo que vemos en este momento. Aquí estábamos viendo los insectos alimentándose con una dieta que se estudió durante 3 años, se probaron cantidades diferentes, proporciones diferentes de los nutrientes con los cuales se alimentan estos grillos, que finalmente son de lo que nosotros mismos nos vamos a alimentar posteriormente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de una dieta normal, de un grillo silvestre y la dieta de estos grillos? Bueno, un grillo en su ambiente natural, en su entorno natural, se alimenta básicamente de lo que encuentre. Ellos incluso en periodos de hambruna pueden comerse estas cubetas de huevos. Ellos comen absolutamente todo. Sí. Cartón, plástico, papel. Así que no es lo idóneo, no es lo que nosotros buscamos. Por eso la dieta que nosotros les suministrábamos a los grillos era muy estudiada, muy específica, un porcentaje de ácidos grasos también. De hecho, creo que se alimentaban mejor que nosotros mismos. Claro. Y esto está especificado y regulado. ¿Pero está en uso industrial en Colombia, la harina esta? Seguimos en proceso la entidad que regula esto en Colombia se llama el INVIMA, que es la que regula tanto los fármacos como los alimentos. Seguimos en proceso de construcción del registro sanitario. Sin embargo, como les dije, este proyecto en Colombia ahora se destinó a la parte de gimnasios y con otra finalidad. Así que realmente sí estaría encantada de poder implementar este tipo de proyecto en un país como este. Giovanna, esto cuando decimos que en Colombia específicamente está implementado en artículos como suplementos alimenticios de gimnasio y de fitness, bueno, ya nos estamos refiriendo a cuestiones caras, económicamente hablando, seguro que es algo caro, y ya pues no es como comenzamos a hablar, algo para suplir de proteínas quizás a los niños más que necesitan más alimentación, que no tienen el dinero que incluso el gobierno pudiera asumir en algunas campañas alimenticias. ¿Cómo es esta parte? ¿Qué tan caro es producir esta harina
para que pueda ser de consumo masivo? Lo costoso de un proyecto como este, en particular, es el proceso de investigación. Más que las materias primas, más que el acondicionamiento para mantener las variables externas, el punto aquí costoso es la investigación larga y ardua que se debe llevar a cabo con cada especie. Entonces, pues básicamente el proceso que es hacer una muestra, una recolección en campo, esperar a que corras con mucha suerte de encontrar una hembra y un macho, aparearlos y empezar un ciclo reproductivo. Y ahí es cuando empieza realmente a correr el tiempo y el dinero, porque necesitas investigar con tiempos representativos, con una muestra representativa también, y realmente es ahí cuando nosotros necesitamos inversión. ¿De quién? Del gobierno o de instituciones educativas, laboratorios y demás que nos presten las instalaciones o los equipos. Una vez se tiene determinado y se tienen resultados representativos y significativos, el proceso ya empieza a ser muy fácil y replicable. Tanto en nuestro país como, bueno, esto no es cuestión de países porque se hace a nivel, vamos a decir, internacional, con grupos internacionales. De hecho, las inversiones ángeles se ocupan de este tipo de ayuda, y no son ayudas porque son inversiones. O sea, tienen un retorno, pero no es un retorno inmediato. Eso se hace en grupos de personas que están interesados en tener un retorno que no sea muy rápido, pero sí sería mayor que un retorno, vamos a decir, convencional, aunque puede haber el riesgo de pérdida. Ustedes, o sea, ustedes como microbiólogos, y cuando me refiero a ustedes, es a los grupos tanto de la universidad donde tú hiciste esta especialidad, como en España, que también hiciste esto, si se han involucrado en este tipo de cosas como instituciones, y los que salieron egresados de estas instituciones, si han buscado agrupaciones y ayuda de este tipo. Nos vamos a la pausa y seguimos en el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos en este último segmento con la microbióloga Giovanna Cerrato, con quien hemos conversado un tema un poco específico, que es el de la fabricación o la extracción de harina de un tipo específico de grillos que existen en Colombia y que tienen una alta capacidad de... que tienen mucha proteína, que son muy alimenticios. Proteica, una alta capacidad proteica, y que pueden ser usados. De hecho, ella ha realizado investigaciones en la Unión Europea también sobre esto mismo. Investigaciones auspiciadas por la Unión Europea. Correcto. ¿Y el resultado cuál fue de esa investigación? El producto final. Esto empezó como una idea de emprendimiento. De las 5 fases de un emprendimiento, yo podría decir que estamos en la tercera, en donde ya se evaluó pasó de ser un sueño, una idea, a la siguiente fase. ¿De ustedes? De nosotros. Bueno, y de hecho las 5 fases de cualquier emprendimiento en todo el mundo son las mismas. Entender si es un producto que resulta necesario, que si hay una necesidad de ese producto, sí que la hay. La respuesta es sí. Si el producto es aceptado por la sociedad, ahí estamos como en, oh por Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Con una buena campaña, una buena estrategia, una buena divulgación de los beneficios de consumir insectos, en este caso, pero en general en cualquier emprendimiento, es una buena divulgación, generar esa necesidad en el mercado si no la hay. Claro. Así funciona cualquier emprendimiento. Yo pienso que en cualquier, con excepción de algunas culturas, yo me recuerdo una de mis hijas que me mandó una foto, estaba en China comiendo... arañas. No, escorpión. Escorpión, lo venden no mucho en la calle. Sí, puya. de una cola que parece una langostita. Y le digo, ¿a qué sabe? Me dice, apoyo.
Bueno, Sí, claro. yo, Pero era entero. en las calles de Beijing, yo estuve hace como 20 años en Beijing, pero a mí me parecía como que no era muy higiénico aquello. Yo la verdad que no lo probé. En las calles de Beijing, muchos buhoneros así, arañas, escorpiones, culebras y todo eso No, ahí. pero la culebra en ese caso no es un insecto. Bueno, pero todo eso en filita lo vendían. Sí. Y yo la verdad que pero no. Claro, con cero el- condiciones Sí, higiénico-sanitarias y entendiendo Claro, que esto se hace más todo como eso se por modifica. algo que resulta atractivo Autóctono, para el exacto, turista. eso pienso. Pero Algo la gente- exótico. La gente lo compraba y tú lo veías comiendo. Sí, pero eso es parte de su cultura. Cultura. Sí, 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 Es claro. cierto. Eso es que en China eso es cultural. En casos como nosotros, que no hay, creo que no hay ninguna No, yo cultura creo que no. de comer Insectos. insectos, a menos de algunas personas que le dicen grillo. En Colombia también usan de Sí, una forma también, muy despectiva como despectiva. grilla Ese es un o grillo. grillo. Sí, sí. Grillo, una mujer muy fea. Pero aparte de eso, No hay un- sí, no hay tradición. Entonces realmente, lo que yo te preguntaba al principio con las algas, por ejemplo, Ah, sí. tengo entendido que las algas pueden ser una fuente para plásticos biodegradables. por ejemplo. Lo es, pero es sumamente costoso. Ese es el único pero que yo le encuentro. Pero de todas formas, yo sigo insistiendo, el 74 creo que es, por ciento de la superficie del planeta Tierra es mar o océanos. Un sabio, un científico francés a principios del siglo XX inventó un suero, el suero de Quintón, no sé si lo conoces, Sí, sí. que es agua de mar. Sí. ¿Y cuál era la teoría de él? Todo viene del mar. Y eso, Y los con esa 32 misma elementos teoría- de la tabla periódica están en el agua Y del si mar. tú buscas en YouTube, hay teorías basadas en ese suero de Quintón de que el agua de mar se puede beber tal como está y supuestamente, Sí, pero tiene esa cierta profundidad. sí, ¿no? y supuestamente tiene todas las proteínas. Todo, no, tiene todos los elementos de la Ajá, tabla todos, periódica. exacto, Todos. todo lo que uno debe de comer. Claro, el suero de Quintón tenía una transformación Sí. porque te lo ponían Inyectado. intravenoso y supuestamente tenía hasta el año Propiedades 1970. curativas. Sí, Incluso. exacto. Yo viví Pero en ¿por qué no se Francia usa también esto? casi 8 años y en Francia el suero de Quintón estuvo hasta el 70 en el Vademecum Ajá. francés, sí. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que la farmacia, la industria farmacéutica, Lo- lo fueron sacando hasta que lo echaron de todos los lados. Sí. Pero como ese caso, yo digo, el mar, y en el caso nuestro, más que todo, ¿no? Somos un pedazo de una isla, la segunda del Caribe, pero tiene Sí, pequeña 2.500 kilómetros de costa, que es muchísimo. Entonces, nosotros en vez de mirar hacia adentro, Ya. si tú ves en la cultura culinaria dominicana, casi no hay elementos marinos. Hay mucha vaca, mucho Pollo. Bueno, el pollo es ahora, pero Animales terrestres, terrestres, más que... sí, oh, terrestres. Por eso es la historia de la colonia. La colonia, lo que se desarrolló fueron grandes hatos ganaderos y la tradición era comer carne. Sí. Comer carne. Y de todas formas, el mar nos está dando ya el turismo, nos está dando también una parte importante de la dieta y de la base alimenticia. Y yo creo que mirar hacia el mar desde el punto de vista de la biología o la microbiología es importante. Entonces, esto de las algas, de los productos que pueden provenir del mar, podría ser muy importante también para un país como nosotros, porque somos una isla, pero también Colombia, que tiene el único país de Sudamérica que tiene costas en los dos. En los dos lados. correcto. Los dos lados, en el Atlántico, bueno, Así es. en el Caribe y en el Pacífico. Excelente, esto sería una idea perfecta para un proyecto de investigación. Aprovechar toda esa riqueza marina con la que ustedes cuentan en este caso, investigar qué especies de fauna y de flora hay en el mar que los limita. Sí. Así que proyectos de investigación para ustedes desarrollar tienen un montón. Ustedes O sea, no sin tienen duda. con algas, no tienen hasta ahora ningún proyecto que tú conozcas. Sí, conozco bastantes, pero insisto, resulta sumamente costoso tanto el proceso de investigación como de producción
como para el cliente final Sí. adquirir el producto. Aún no se ha logrado estandarizar de una forma tal en que sea más asequible para el consumidor final. Es El muy problema bueno, es un problema de pero es costo muy y costoso. comercial. Sí, Sí, porque imagino una finca, vamos a llamarla de algas, algas, sí. debe ser bastante costosa, Que no es lo aunque mismo sea que en la una finca costa. de grillos, por ejemplo, no es lo mismo. Exactamente. Claro, No, no es lo son mismo. investigaciones Las algas se diferentes, sí. producen Sí. ya en un fondo marino, es distinto. Es cierto. Sí. Y aquí viene, ¿por qué sería tan costoso? Porque intentar asemejar esas Claro. condiciones que están Ese ecosistema bajo el mar, es muy exactamente, distinto. resulta mucho más costoso Que algo que está- controlar una temperatura, una cantidad de agua, una cantidad de alimento, una humedad relativa. Es más fácil controlar lo segundo que lo primero. Ustedes escogieron, Giovanna, vamos a decir, protagonista, que es el grillo, en el caso de la harina de grillo, porque ya estaba estudiado que es el que más nivel proteico tiene, porque es más fácil, porque abunda más. ¿Por qué lo escogieron? Cuando yo estaba haciendo la primera maestría en España, es en gestión e innovación en la industria alimentaria, este proyecto que se presentó ante la Unión Europea tenía un carácter social para ser implementado en países en vía de desarrollo como Colombia. Así que el primer paso era investigar qué especies estaban en Colombia y que también pudieran ser trabajadas en un país como España, que no se vieran afectadas ni que tuvieran que sufrir mayor adaptación. O sea que a en un España nuevo también ambiente. podría hacerse. Sí, ¿Y existe este grillo? sí. En España Sí. también. Sí, sí, sí. Que nosotros no Por lo eso fue tenemos. aprobado y por eso pudo ser replicado en Colombia. Ese fue el paso inicial. Sin embargo, yo después inicié una segunda maestría, también en España, como máster agente de igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural. ¿Por qué y para qué estudié esto? Básicamente era para poder aplicar todo ese conocimiento en un entorno rural, que es quien finalmente claro. lo necesita. Claro. Está muy bien la idea de llevar este producto a un gimnasio como una fuente proteica alternativa, como una experiencia gastronómica diferente. Y puede ser un primer también, paso, además. Pero, ¿quién necesita realmente este Claro. tipo de proteína Por supuesto. o de ácidos grasos o de nueva fuente alternativa y sustentable con el medio ambiente? Personas que tengan malnutrición o desnutrición. Sí. Ellos son realmente quienes lo necesitan. Así que una buena forma, que era la finalidad de mi maestría, era enseñarle a los campesinos. Escogí las mujeres no por un tema de feminismo ni nada de esto, simplemente Pero no porque está mal el tampoco. máster lo Sí, no está planteaba mal. así. Un Sí. tema ¿En qué universidad era? En la Universidad de Lleida, en Cataluña. La otra maestría también fue en la Universidad de Lleida, en Cataluña también. Bueno, en el Giovanna, departamento se de nos acaba el agronomía. tiempo, pero nos parece muy interesante realmente este tema. Ojalá que pudiéramos aprovechar parte de toda esta iniciativa que hay para la innovación en la microempresa en nuestro país, que de hecho el gobierno está dando mucho apoyo para desarrollar proyectos de este tipo que no solamente sean buenos para la salud, sino buenos para un tipo de población que necesita alimentarse mejor a un menor precio. Gracias a Giovanna Cerrato por estar aquí. Gracias a ustedes por la en invitación. esta oportunidad. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.